Ella siempre pensó que era invisible para su jefe frío y distante, hasta que él la vio con otro hombre y algo inesperado despertó: celos. Los celos consumen a Alejandro, quien nunca había notado realmente a Sofía hasta verla feliz con otro hombre. Ahora debe enfrentar sentimientos que había mantenido enterrados bajo capas de profesionalismo y frialdad, mientras Sofía descubre que tal vez no era tan invisible como pensaba. Una historia de amor, autodescubrimiento y segundas oportunidades en el corazón de México, donde dos personas aprenderán que a veces el amor llega cuando menos lo esperamos. El sonido monótono del teclado resonaba en la oficina número 47 del piso 15, donde Sofía Herrera había perfeccionado el arte de ser invisible. Llevaba exactamente 2 años, 3 meses y 12 días, trabajando como asistente administrativa para Mendoza y Asociados, y había contado cada uno de esos días con la precisión de quien espera que algo, cualquier cosa, cambie. La lluvia golpeaba suavemente los ventanales que daban vista al Paseo de la Reforma, creando un ambiente gris que parecía reflejar perfectamente su estado de ánimo. Era lunes por la mañana, y como cada lunes, Sofía llegó media hora antes que cualquier otro empleado para preparar el café de Alejandro Mendoza exactamente como le gustaba: negro, sin azúcar, en la taza blanca con el logo de la empresa que él había diseñado personalmente. «Buenos días, señor Mendoza», murmuró cuando él pasó junto a su escritorio, como siempre, sin siquiera mirarla. Alejandro Mendoza era el tipo de hombre que comandaba respeto, sin decir una palabra. Alto, de complexión atlética que su traje gris carbón no lograba ocultar completamente, cabello negro perfectamente peinado y unos ojos cafés que parecían ver a través de las personas. A sus 32 años, había construido una de las firmas de arquitectura más prestigiosas de la Ciudad de México, y su reputación de perfeccionista era tan sólida como los edificios que diseñaba. «El café», dijo simplemente, extendiendo la mano sin detenerse. Sofía le entregó la taza, sus dedos rozando brevemente los de él. Como siempre, él no pareció notarlo. Para Alejandro, ella era simplemente parte del mobiliario de la oficina. Útil, confiable, pero completamente invisible. Se dirigió a su oficina de esquina con paredes de cristal, desde donde podía supervisar todo el piso. Sofía lo observó acomodarse en su escritorio y abrir su laptop con movimientos precisos y calculados. Durante los siguientes minutos, el teléfono de ella sonaría constantemente con llamadas que debía filtrar, correos que debía organizar y reuniones que debía agendar. Todo para un hombre que no sabía ni el color de sus ojos. «Sofía, ¿puedes traer los planos del proyecto Polanco?». La voz de Alejandro resonó desde su oficina a través del intercomunicador. «Enseguida, señor». Se levantó de su escritorio, alisando su falda negra y ajustando la blusa blanca que había escogido esa mañana. No porque esperara que él la notara, sino porque vestirse bien era una de las pocas formas en que mantenía su autoestima intacta. A los 26 años, Sofía había aprendido a encontrar valor en pequeñas victorias: un trabajo bien hecho, un outfit que le gustaba, un café perfectamente preparado. Cuando entró a la oficina de Alejandro con los planos bajo el brazo, él estaba concentrado en su computadora, el ceño fruncido en esa expresión de concentración que ella había memorizado después de observarlo durante tantos meses. La luz de la mañana se filtraba a través de los ventanales, iluminando su perfil de una manera que hacía que el corazón de Sofía se acelerara involuntariamente. «Los planos, señor», dijo, colocándolos cuidadosamente en la esquina de su escritorio. Por un momento Alejandro levantó la vista. Sus ojos se encontraron brevemente con los de ella, y Sofía sintió ese familiar vuelco en el estómago. Pero, como siempre, la mirada de él la atravesó como si fuera transparente. «Gracias», murmuró, ya concentrado nuevamente en su pantalla. Sofía regresó a su escritorio, preguntándose por qué seguía esperando que algún día él realmente la viera. Tal vez era masoquismo, o tal vez era esa pequeña llama de esperanza que se negaba a morir completamente. Mientras organizaba los documentos para la reunión de las 10, no podía evitar preguntarse qué se sentiría ser vista, realmente vista, por alguien. A las 12:30, como todos los días, Sofía tomó su bolsa
y se dirigió al elevador. El café Luna de Miel, en la planta baja del edificio vecino, se había convertido en su refugio diario, el único lugar donde podía ser algo más que la asistente invisible del arquitecto más intimidante de la ciudad. Mientras esperaba el elevador, escuchó la risa de Carla Ruiz, la arquitecta principal, desde la oficina de Alejandro. Carla era todo lo que Sofía no era: alta, sofisticada, con una maestría de París y la confianza que solo viene de saber que perteneces a cierto círculo social. Sofía había notado cómo Alejandro interactuaba con Carla, cómo sus ojos se iluminaban ligeramente cuando hablaba con ella, cómo su postura se relajaba apenas perceptiblemente. El elevador llegó con un suave ding y Sofía entró, presionando el botón de la planta baja con más fuerza de la necesaria. Mientras descendía, no sabía que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca había imaginado. El café Luna de Miel era un pequeño oasis en medio del caos de la Ciudad de México. Con sus paredes de ladrillo expuesto, plantas colgantes y el aroma constante a café recién tostado, se había convertido en el refugio perfecto para Sofía durante sus descansos de almuerzo. La dueña, doña Carmen, una mujer de unos 60 años con una sonrisa perpetua, ya conocía su orden: un capuchino con canela y una quesadilla de flor de calabaza. «¿Lo de siempre, mijita?», preguntó Carmen desde detrás del mostrador, su voz cálida contrastando con la frialdad que Sofía había dejado en la oficina. «Sí, por favor», respondió Sofía, sacando su monedero mientras buscaba una mesa vacía. El café estaba más lleno de lo usual para un martes. Grupos de estudiantes de la Universidad Iberoamericana cercana ocupaban las mesas grandes, y varios ejecutivos aprovechaban su hora de comida para reuniones informales. Sofía finalmente encontró una pequeña mesa junto a la ventana que daba a la calle, su lugar favorito, donde podía observar el ir y venir de la gente mientras disfrutaba de su breve escape de la invisibilidad. Mientras esperaba su orden, sacó su libro de la bolsa. 100 años de soledad de García Márquez había sido su compañía constante durante las últimas semanas, aunque a veces sentía que su propia vida tenía más de soledad que de magia. «Disculpe, ¿está ocupado este lugar?», la voz masculina la sobresaltó. Levantó la vista y se encontró con un hombre joven de sonrisa amable, cabello castaño ligeramente despeinado por el viento, y ojos verdes que brillaban con una calidez genuina. Vestía una camisa azul marino arremangada y pantalones de mezclilla, un contraste refrescante con los trajes que veía todo el día en la oficina. «No, para nada», respondió Sofía, señalando la silla vacía frente a ella. «Gracias». «Este lugar se está volviendo muy popular, ¿verdad?», dijo él mientras se sentaba, dejando una carpeta negra sobre la mesa. «Soy Diego Ramírez». «Sofía Herrera», respondió ella, sintiendo un ligero rubor en sus mejillas. Hacía mucho tiempo que un hombre no iniciaba una conversación con ella, especialmente uno tan normal y guapo. «¿Vienes seguido aquí?». «Te he visto un par de veces», comentó Diego mientras llamaba al mesero con un gesto. «Siempre lees en esa mesa junto a la ventana». Sofía se sorprendió. ¿Alguien la había notado? ¿Realmente la había visto? «Trabajo en el edificio de enfrente», explicó ella, señalando hacia las torres de cristal donde pasaba la mayor parte de su vida. «Este café es como mi pequeña pausa de realidad». Diego sonrió, y Sofía notó que tenía una pequeña cicatriz en la barbilla que le daba un aire travieso. «Entiendo perfectamente. Yo trabajo en la constructora Rivera, 2 calles más abajo. La comida de la cafetería de nuestra empresa es terrible, así que vengo aquí siempre que puedo escaparme». Carmen llegó con el capuchino de Sofía y tomó la orden de Diego: un café americano y un sándwich de jamón serrano. Cuando se alejó, Diego notó el libro en las manos de Sofía. «García Márquez, excelente elección. ¿Es la primera vez que lo lees?». «La tercera, en realidad», admitió Sofía con una sonrisa tímida. «Cada vez encuentro algo nuevo. Es como si las palabras cambiaran dependiendo de lo que esté viviendo. Esa es la magia de los buenos libros», asintió Diego, inclinándose ligeramente hacia adelante con genuino interés. «A mí me pasa lo mismo con El túnel de Sábato. Lo leí en la preparatoria y pensé que era una historia de amor. Lo volví a leer a los 25 y me di cuenta de que era una historia sobre la soledad».
Por primera vez en mucho tiempo, Sofía se sintió realmente vista. No como la asistente eficiente, no como la sombra que organizaba la vida de otros, sino como una persona real con pensamientos e intereses propios. ¿Y ahora? ¿Qué es para ti?, preguntó ella, sorprendida por su propia audacia para continuar la conversación. Ahora creo que es una historia sobre la necesidad de conexión humana, respondió Diego, con una intensidad que hizo que Sofía sintiera un pequeño vuelco en el estómago. Sobre cómo a veces construimos muros tan altos que nos olvidamos de que hay puertas. Conversaron durante los siguientes 40 minutos sobre libros, películas y lugares de la ciudad que amaban. Diego era ingeniero civil, especializado en estructuras antisísmicas, y tenía esa pasión contagiosa que tienen las personas que realmente aman su trabajo. Sofía se encontró riendo más de lo que había reído en meses, sintiendo cómo sus mejillas se sonrojaban y cómo su postura se relajaba por primera vez en el día. «Tengo que regresar al trabajo», dijo finalmente Sofía, mirando su reloj con genuino pesar. «Yo también». Diego se levantó al mismo tiempo que ella. «Pero, ¿te parece si nos volvemos a encontrar aquí mañana? Me encantaría seguir nuestra conversación sobre García Márquez. Y tal vez puedas contarme qué más has descubierto en tu tercera lectura». El corazón de Sofía se aceleró. Hacía tanto tiempo que nadie mostraba interés genuino en ella, en sus pensamientos, en sus opiniones. «Me encantaría», respondió con una sonrisa que sintió diferente, más auténtica. Mientras caminaba de regreso a su edificio, Sofía no podía borrar la sonrisa de su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que esperar más allá de los correos por organizar y las llamadas por filtrar. Tenía una cita, aunque no hubieran usado esa palabra. Lo que no sabía era que desde la ventana de su oficina en el piso 15, Alejandro Mendoza había estado observando distraídamente la calle cuando la vio salir del café con un hombre que no reconocía. Y por primera vez en 2 años realmente la había notado. El miércoles amaneció con un cielo despejado que contrastaba dramáticamente con la lluvia de los días anteriores. Sofía se despertó con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de nerviosismo y emoción que no había experimentado en mucho tiempo. Se encontró eligiendo su ropa con más cuidado de lo usual. Una blusa azul marino que resaltaba sus ojos castaños y una falda que la hacía sentir segura de sí misma. Llegó a la oficina con la misma puntualidad de siempre, pero había algo diferente en su paso. Una ligera primavera que no había estado allí el día anterior. Preparó el café de Alejandro con su precisión habitual, pero se sorprendió tarareando suavemente una canción que había escuchado en el radio camino al trabajo. «Buenos días, señor Mendoza», dijo cuando él llegó, como siempre, exactamente a las 8:30. Esta vez, Alejandro se detuvo. Por primera vez en 2 años, realmente se detuvo y la miró. Sus ojos cafés la recorrieron brevemente, desde su cabello castaño recogido en un moño suelto, hasta la blusa que había elegido con tanto cuidado. «Buenos días, Sofía», respondió usando su nombre por primera vez que ella pudiera recordar. El corazón de Sofía se saltó un latido. Había dicho su nombre. Realmente había dicho su nombre. «Su café», logró decir, extendiendo la taza con manos que esperaba no estuvieran temblando. Cuando Alejandro tomó la taza, sus dedos se rozaron nuevamente, pero esta vez él no retiró la mano inmediatamente. Durante un segundo que se sintió eterno, sostuvieron el contacto visual, y Sofía vio algo en sus ojos que no había notado antes. Una curiosidad, como si estuviera viéndola por primera vez. «Gracias», murmuró él, su voz ligeramente más suave de lo usual. El resto de la mañana transcurrió en una extraña danza de miradas furtivas. Sofía notó que Alejandro la observaba desde su oficina de cristal más frecuentemente de lo habitual. Cada vez que ella levantaba la vista de su computadora, lo encontraba mirándola, y él desviaba rápidamente la atención hacia sus documentos. A las 11:30, Carla Ruiz llegó para su reunión semanal con Alejandro. Como siempre, entró a la oficina con su paso seguro y su risa cristalina que se escuchaba a través de las paredes de vidrio. Pero por primera vez, Sofía notó que Alejandro no parecía tan absorto en la conversación como de costumbre. Sus ojos se desviaban ocasionalmente hacia donde ella trabajaba. «Sofía, ¿puedes traer los archivos del proyecto Santa Fe?»,
pidió Alejandro a través del intercomunicador, interrumpiendo su propia reunión. Cuando Sofía entró a la oficina con los archivos, Carla la miró con una expresión ligeramente sorprendida, como si hubiera olvidado que existía. «Ah, sí, la asistente», comentó Carla con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «¿Has estado aquí todo este tiempo? ¡Qué eficiente!». «2 años», respondió Sofía simplemente, colocando los archivos en el escritorio de Alejandro. «¿2 años?» Alejandro levantó la vista, genuinamente sorprendido. «Has estado aquí 2 años». 2 años, 3 meses y 13 días, confirmó Sofía, inmediatamente arrepintiéndose de haber sido tan específica. Carla soltó una risa ligeramente incómoda, pero Alejandro la siguió mirando con esa nueva intensidad que había aparecido esa mañana. «No sabía que…», comenzó él, pero no terminó la frase. Sofía regresó a su escritorio sintiéndose extrañamente expuesta. ¿Por qué de repente él la estaba notando? ¿Había hecho algo diferente? O tal vez era ella quien se sentía diferente después de su encuentro con Diego. Las horas pasaron lentamente, hasta que llegó el momento del almuerzo. Sofía tomó su bolsa con una emoción que intentó disimular, pero no pudo evitar revisar su reflejo en el espejo del baño antes de salir. Se pellizcó las mejillas para darles un poco de color y se aplicó un toque de brillo labial que había encontrado en el fondo de su bolsa. Mientras esperaba el elevador, escuchó pasos detrás de ella. «¿A dónde vas a almorzar?». La voz de Alejandro la sorprendió completamente. Se volteó para encontrarlo parado a unos metros de distancia, con las manos en los bolsillos de su traje gris, una postura que lo hacía ver menos intimidante de lo usual. Al café de enfrente», tartamudeó ella, como siempre. «¿Siempre? ¿Vas ahí todos los días?». «Sí, señor». El elevador llegó con su familiar Dean, pero ninguno de los dos se movió para entrar. «¿Te molesta si te acompaño?», preguntó Alejandro, y por primera vez desde que lo conocía, Sofía detectó una nota de incertidumbre en su voz. El mundo de Sofía se detuvo. Alejandro Mendoza quería acompañarla al almorzar, el mismo hombre que había pasado 2 años tratándola como mobiliario de oficina. Bueno, en realidad, Sofía se dio cuenta de que tenía una cita con Diego, y la perspectiva de cancelarla por Alejandro la llenó de una extraña mezcla de pánico y culpa. Tengo planes». La expresión de Alejandro cambió sutilmente. Sus cejas se arquearon ligeramente, y algo que podría haber sido decepción cruzó por su rostro. «¿Planes?». «Sí, con un amigo». «Un amigo», repitió él, como si estuviera probando el sabor de esas palabras. El elevador se cerró frente a ellos, y Sofía presionó el botón para llamarlo nuevamente, sintiendo la tensión del momento. Tal vez otro día», se atrevió a sugerir. «Por supuesto», respondió Alejandro, recuperando rápidamente su compostura profesional. «Que tengas un buen almuerzo, Sofía». Mientras bajaba en el elevador, Sofía no podía dejar de preguntarse qué acababa de pasar. Durante 2 años había soñado con que Alejandro la notara, y ahora que finalmente lo había hecho, ella tenía planes con otro hombre. La ironía no se le escapaba. Cuando llegó al café Luna de Miel, Diego ya estaba esperándola en la misma mesa junto a la ventana, con una sonrisa que iluminó todo su rostro cuando la vio entrar. «Pensé que tal vez no vendrías», dijo él, levantándose para saludarla. «¿Por qué no vendría?», preguntó Sofía, aunque una parte de ella sabía exactamente por qué él habría pensado eso. «No sé, es que ayer parecía todo tan natural, pero después pensé que tal vez fui muy directo, o que tal vez no querías…». Diego se detuvo, sonriendo tímidamente. «Supongo que me puse nervioso». Su honestidad la desarmó completamente. Aquí estaba un hombre que no tenía miedo de admitir su vulnerabilidad, que no escondía sus sentimientos detrás de murallas de frialdad profesional. «Estuve esperando este momento todo el día», admitió ella, sorprendiéndose a sí misma con su propia honestidad. La sonrisa de Diego se amplió, y durante la siguiente hora, Sofía se olvidó completamente de oficinas, jefes fríos y miradas inesperadas. Se perdió en la conversación sobre los proyectos de Diego, sus viajes por México supervisando construcciones y sus planes de abrir su propia firma algún día. Lo que ninguno de los dos notó fue la figura solitaria observando desde la ventana del piso 15, con una taza de café que se enfriaba en sus manos
y una expresión que nunca había mostrado antes. Alejandro Mendoza estaba celoso. Alejandro no pudo concentrarse en absoluto durante el resto de la tarde. Desde su oficina con vista panorámica, había observado involuntariamente hacia el café Luna de Miel, esperando ver regresar a Sofía. Cuando finalmente la vio caminando de vuelta al edificio, acompañada por el mismo hombre del día anterior, algo se retorció en su estómago de una manera completamente desconocida. Se estaban despidiendo en la entrada del edificio y Alejandro notó cómo el hombre tocó ligeramente el brazo de Sofía al hablar, cómo ella inclinó la cabeza hacia atrás para reír, cómo sus ojos brillaron de una manera que él nunca había visto, o tal vez nunca había prestado atención. «Alejandro, ¿me estás escuchando?» La voz de Carla lo trajo de vuelta a la realidad. Estaba sentada frente a su escritorio con una expresión de ligera irritación en su rostro perfectamente maquillado. «Perdón, ¿qué decías?» «Te estaba preguntando sobre la presentación del viernes. ¿Quieres que prepare las diapositivas o prefieres hacerlo tú?» Carla siguió su mirada hacia la ventana. «¿Qué es tan interesante allá afuera?» «Nada», respondió él rápidamente, girando su silla para darle toda su atención. «La presentación. Sí, por favor, prepara las diapositivas. Tú tienes mejor manejo de los detalles técnicos para el cliente». Carla sonrió, complacida por el cumplido, pero Alejandro ya no la estaba mirando realmente. Su mente estaba completamente ocupada por la imagen de Sofía riendo con ese desconocido. Cuando Sofía regresó a su escritorio, Alejandro la observó discretamente desde su oficina. Había algo diferente en ella, un brillo en los ojos, una ligera sonrisa que no se borraba completamente incluso cuando se concentraba en su trabajo. Durante 2 años había estado sentada a pocos metros de él y nunca había notado la gracia natural de sus movimientos, la manera en que se mordía ligeramente el labio inferior cuando estaba pensando, o cómo la luz de la tarde creaba reflejos dorados en su cabello castaño. A las 4:30, Alejandro tomó una decisión impulsiva que lo sorprendió incluso a él mismo. «Sofía, ¿puedes venir a mi oficina, por favor?», dijo a través del intercomunicador. Ella entró con su libreta y bolígrafo, como siempre, lista para tomar notas o recibir instrucciones. Pero cuando se sentó frente a su escritorio, Alejandro se dio cuenta de que no tenía ninguna tarea real que darle. «¿Cómo estuvo tu almuerzo?», preguntó, sintiendo lo extraña que sonaba la pregunta viniendo de él. Sofía parpadeó, claramente sorprendida. «¿Mi almuerzo?» «Sí, mencionaste que tenías planes con un amigo». «Estuvo bien», respondió ella cautelosamente. «¿Necesita que haga algo, señor Mendoza?» Alejandro se dio cuenta de que estaba siendo extraño, que durante 2 años nunca había mostrado el más mínimo interés en la vida personal de Sofía, y ahora estaba preguntando sobre sus almuerzos como si fuera algo normal entre ellos. «En realidad sí», improvisó rápidamente. «He estado pensando que tal vez necesitamos reorganizar algunas cosas aquí en la oficina. ¿Qué opinas sobre tu carga de trabajo actual?» «Mi carga de trabajo está bien, señor. Me gusta mantenerme ocupada». «¿Desde cuándo trabajas aquí, Sofía?» Ella lo miró con una expresión que rayaba entre la confusión y la diversión. «Se lo dije esta mañana. 2 años, 3 meses y 13 días. 14 días», la corrigió él automáticamente, y luego se sintió como un idiota por haber estado contando. Un silencio incómodo se extendió entre ellos. Sofía lo miraba con una expresión que él no podía descifrar, y Alejandro se dio cuenta de que no tenía idea de cómo manejar la situación. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo finalmente Sofía. «Por supuesto. ¿Está usted bien? Hoy ha estado diferente». La palabra se quedó flotando en el aire entre ellos. Alejandro se preguntó si era tan obvio, si su comportamiento errático era tan evidente que incluso Sofía, quien apenas se registraba en su radar consciente hasta ayer, lo había notado. «Estoy bien», mintió. «Solo pensando en algunas cosas». Sofía asintió lentamente, pero no parecía convencida. «¿Algo más que necesite?» Por un momento loco, Alejandro quiso preguntarle sobre el hombre del café. Quería saber quién era, desde cuándo se conocían, si era importante para ella. Pero esas preguntas no tenían lugar en su relación profesional, y él no tenía derecho a hacerlas. «No, eso es todo. Gracias».
Sofía se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «Señor Mendoza, la invitación para almorzar de esta mañana sigue en pie para otro día». La pregunta lo tomó por sorpresa. Había asumido que ella lo había rechazado porque no quería pasar tiempo con él, no porque realmente tuviera planes previos. «Sí», respondió, tal vez demasiado rápido. «Por supuesto. ¿Mañana entonces?» «Mañana suena perfecto». Cuando Sofía salió de su oficina, Alejandro se recostó en su silla y se pasó las manos por el cabello. ¿Qué le estaba pasando? En 32 años nunca había actuado de manera tan impulsiva con respecto a una mujer, especialmente una empleada. Había construido su vida y su carrera en base al control, la planificación y la distancia profesional, pero ahora no podía dejar de pensar en la manera en que Sofía había reído con ese hombre, en cómo su rostro se había iluminado de una manera que nunca había visto en la oficina. Durante 2 años ella había sido simplemente eficiente, confiable, invisible. Ahora se preguntaba qué más había estado perdiendo al no prestarle atención. El resto del día se arrastró infinitamente. Alejandro intentó concentrarse en los planos del nuevo proyecto, en las llamadas con clientes, en cualquier cosa que no fuera la anticipación extraña que sentía por el almuerzo del día siguiente. Pero cuando llegó la hora de irse, se encontró preguntándose si Sofía vería nuevamente a ese hombre, si se estaban convirtiendo en algo más que conocidos casuales del café. Mientras manejaba a casa por las calles congestionadas de la Ciudad de México, Alejandro no podía sacudirse la sensación de que algo fundamental había cambiado. Durante años había mantenido su vida perfectamente compartimentalizada: trabajo, familia, responsabilidades sociales, todo en su lugar apropiado. Pero ahora había una grieta en esa estructura perfecta y todo parecía estar filtrándose a través de ella. Lo que no sabía era que Sofía, en su pequeño departamento en la Roma Norte, estaba teniendo pensamientos igualmente confusos sobre el comportamiento extraño de su jefe, mientras trataba de decidir qué significaba que 2 hombres completamente diferentes hubieran comenzado a notar su existencia en el mismo momento. El jueves amaneció con esa luz dorada, característica del otoño en la Ciudad de México. Sofía se despertó temprano, mucho antes de que sonara su alarma, con una mezcla de nervios y emoción revoloteando en su estómago. Se quedó en la cama por unos minutos, mirando el techo de su pequeño departamento en la Roma Norte, tratando de entender por qué se sentía tan ansiosa por un simple almuerzo con su jefe. Se levantó y se dirigió al pequeño armario empotrado, sacando y volviendo a colgar varias opciones de ropa. Finalmente se decidió por un vestido midi color vino que había comprado meses atrás, pero nunca había tenido la ocasión de usar. Le quedaba perfecto, resaltando su figura sin ser inapropiado para el trabajo, y le daba la confianza que sentía que necesitaría para enfrentar la extraña nueva dinámica con Alejandro. En el metro camino al trabajo, no podía dejar de preguntarse qué había provocado este cambio repentino en el comportamiento de su jefe. Durante 2 años había sido invisible para él, una parte más del funcionamiento eficiente de la oficina, y de repente parecía genuinamente interesado en conocerla como persona. La coincidencia con su encuentro con Diego no se le escapaba, pero no podía entender la conexión. Llegó a la oficina con su puntualidad habitual y preparó el café de Alejandro exactamente como le gustaba. Cuando él llegó, Sofía notó inmediatamente que se había tomado un cuidado extra en su apariencia. Su traje azul marino era impecable, su cabello estaba perfectamente peinado, y había algo en su postura que parecía más relajado que de costumbre. «Buenos días, Sofía», dijo, deteniéndose completamente frente a su escritorio esta vez. «Te ves muy bien hoy». El cumplido la tomó tan por sorpresa que casi deja caer la taza de café. «Gracias, señor Mendoza», logró responder, sintiendo cómo el rubor subía por sus mejillas. «Por favor, llámame Alejandro, al menos cuando no haya clientes presentes». «¿Alejandro?» ¿Su jefe frío e intimidante quería que lo llamara por su nombre? Sofía sintió como si hubiera entrado a una dimensión paralela. «¿Su café?» «Alejandro», dijo, probando cómo sonaba su nombre en sus labios. Él sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro, haciéndolo ver más joven y accesible.
¿Sigues en pie para almorzar? Por supuesto. La mañana pasó en un estado de extraña tensión. Sofía era consciente de cada movimiento, sabiendo que Alejandro la observaba desde su oficina más frecuentemente de lo profesionalmente necesario. Cuando Carla llegó para su reunión habitual, Sofía notó que la conversación parecía más forzada que de costumbre y que Alejandro parecía estar apurándola. A las 12:15 Alejandro apareció en su escritorio. ¿Lista?, preguntó, y Sofía notó que había una nota de nerviosismo en su voz que nunca había escuchado antes. ¿A dónde vamos?, preguntó ella mientras tomaba su bolsa. Pensé que podríamos ir al restaurante del Hotel Four Seasons. Está cerca y tienen una terraza muy agradable. El Hotel Four Seasons. Sofía sintió una punzada de pánico. Era el tipo de lugar donde almorzaban los ejecutivos importantes, no las asistentes administrativas. No tenía idea de si su vestido era apropiado para un lugar tan elegante. ¿Estás seguro? Es bastante formal. Estás perfecta, dijo Alejandro mirándola directamente a los ojos. Además, creo que después de 2 años de trabajo impecable, mereces algo más sofisticado que el café de la esquina. Mientras caminaban hacia el hotel, Sofía se sintió hiperconsciente de todo, de la manera en que Alejandro ajustó su paso para caminar a su ritmo, de cómo puso su mano ligeramente en su espalda baja para guiarla a través de la puerta rotatoria del hotel, de las miradas curiosas que recibían de otros huéspedes. El restaurante era aún más impresionante de lo que había imaginado. Techos altos, decoración elegante pero cálida, y una terraza con vista a los jardines del hotel. El maître los llevó a una mesa privada junto a la ventana, y Sofía se sintió como si estuviera en una película. ¿Vienes aquí seguido?, preguntó mientras miraba el menú, tratando de no pensar en los precios. A veces, para reuniones de negocios importantes, respondió Alejandro, pero nunca para algo personal. La palabra personal quedó flotando entre ellos, cargada de significado. Sofía levantó la vista del menú y encontró a Alejandro mirándola con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. ¿Esto es personal?, se atrevió a preguntar. Alejandro fue silencioso por un momento, como si estuviera considerando cuidadosamente su respuesta. Creo que sí, dijo finalmente. Creo que después de 2 años de trabajar tan cerca, merezco conocer a la persona detrás de la eficiencia impecable. Durante la comida, Sofía descubrió una faceta completamente diferente de Alejandro. Sin la presión del trabajo y las interrupciones constantes, era un conversador encantador. Le habló sobre su pasión por la arquitectura, sobre cómo había empezado su empresa desde cero después de graduarse, sobre los viajes que había hecho para estudiar diferentes estilos arquitectónicos alrededor del mundo. ¿Y tú?, preguntó mientras compartían un postre de chocolate que había insistido en ordenar. ¿Siempre quisiste trabajar en una oficina de arquitectura? Sofía se rió suavemente. En realidad, estudié literatura. Siempre soñé con ser editora en una editorial, trabajar con libros, ayudar a escritores a pulir sus historias. ¿Qué pasó con ese sueño? La vida pasó, respondió ella con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Las editoriales no pagan lo suficiente para vivir en la Ciudad de México y necesitaba un trabajo estable. Tu empresa ofrecía un buen sueldo y beneficios, así que ¿enterraste tu sueño? La pregunta la sorprendió por su directa honestidad. No lo enterré, solo lo pospuse indefinidamente. Alejandro asintió lentamente, como si entendiera algo que no había expresado completamente. ¿Sigues leyendo al menos? Constantemente. Es mi escape. ¿En el café de enfrente? Sofía se tensó ligeramente. Había algo en la manera en que hizo la pregunta que sugería que sabía más de lo que estaba admitiendo. Sí, principalmente ahí. Es tranquilo, y doña Carmen hace el mejor café de la zona. He notado que has estado más animada últimamente, más feliz. El corazón de Sofía se detuvo. La había estado observando tan de cerca. ¿En serio? Sí, hay algo diferente en ti esta semana. Una luz en tus ojos que no había visto antes. Sofía no sabía qué responder. No podía explicarle que esa luz probablemente se debía a Diego, al hecho de que por primera vez en años alguien había mostrado interés genuino en ella como persona, y definitivamente no podía decirle eso al hombre que ahora la miraba con una intensidad que hacía que su respiración se volviera irregular.
Tal vez es porque alguien finalmente me está viendo, dijo sin pensar, e inmediatamente se arrepintió de ser tan directa. Alejandro dejó su tenedor en el plato y la miró fijamente. Sofía, yo... comenzó, pero se detuvo. Tienes razón. He sido un idiota completo durante 2 años. Has estado ahí haciendo tu trabajo perfectamente, haciendo que mi vida sea más fácil de maneras que probablemente ni siquiera me doy cuenta, y nunca realmente te vi. ¿Qué cambió?, preguntó ella suavemente. Alejandro fue silencioso por un largo momento, mirando sus manos. Honestamente, te vi con él, con el hombre del café. Vi cómo te reías, cómo se iluminaba tu cara, y me di cuenta de que nunca había visto esa versión de ti. Y me pregunté qué más me había perdido al no prestarte atención. El aire entre ellos se volvió denso con tensión no expresada. Sofía podía sentir su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Alejandro, sé que esto es complicado, la interrumpió. Sé que soy tu jefe, sé que he sido distante durante 2 años, y sé que probablemente estés involucrada con alguien más, pero no puedo fingir que no siento algo. Las palabras de Sofía se quedaron atrapadas en su garganta. Durante tanto tiempo había soñado con este momento, pero ahora que estaba sucediendo, se sentía completamente abrumada y confundida, porque también estaba Diego, quien la había visto desde el primer momento, quien no había necesitado celos para notar su valor. El teléfono de Alejandro vibró en la mesa, rompiendo el momento intenso. «Disculpa», murmuró revisando el mensaje. «Tenemos una reunión a las 2. Debemos regresar». Mientras caminaban de vuelta a la oficina, ambos estuvieron inusualmente silenciosos, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre lo que acababa de pasar y lo que significaba para el futuro. Tyson McCarson el viernes llegó cargado de una tensión que Sofía podía sentir desde el momento en que puso un pie en la oficina. El almuerzo del día anterior había cambiado algo fundamental entre ella y Alejandro, pero ninguno de los dos parecía saber exactamente cómo navegar esta nueva dinámica. Alejandro había llegado temprano, incluso antes que ella, algo que nunca había sucedido en 2 años. Cuando Sofía entró a las 7:30, lo encontró en su oficina, no trabajando, sino simplemente mirando por la ventana con una taza de café que parecía no haber tocado. «Buenos días», dijo ella suavemente desde la puerta. Él se giró inmediatamente, como si hubiera estado esperando escuchar su voz. «Buenos días, Sofía. Llegaste temprano. Usted también». Un silencio incómodo se extendió entre ellos, lleno de todas las cosas que habían dicho el día anterior y todas las que no se habían atrevido a decir. «¿Café fresco?», ofreció ella señalando la taza fría en su escritorio. «Por favor». Mientras Sofía preparaba el café, no podía dejar de pensar en las palabras de Alejandro del día anterior. «No puedo fingir que no siento algo». ¿Qué significaba eso exactamente? Y más importante, ¿qué significaba para ella, especialmente ahora que Diego también estaba en la ecuación? Cuando regresó con el café fresco, Alejandro estaba parado junto a la ventana que daba vista a la calle, específicamente al café Luna de Miel. «¿Vas a almorzar ahí hoy?», preguntó sin mirarla. «Sí, tengo una cita», admitió Sofía, sintiendo una extraña culpa por ser honesta. Los hombros de Alejandro se tensaron visiblemente. «¿Una cita? ¿Con Diego? El hombre que has visto conmigo?» «Diego», repitió él, como si estuviera memorizando el nombre. «Alejandro, sobre ayer», comenzó Sofía, pero él la interrumpió. «No tienes que explicar nada. Fui imprudente. Eres libre de salir con quien quieras, por supuesto». Pero su tono decía exactamente lo contrario. Había dolor en su voz y una tensión en su postura que sugería que nada de esto era, por supuesto, para él. La mañana transcurrió en una danza cuidadosa, de profesionalismo forzado. Alejandro se mantuvo en su oficina más de lo usual, y cuando tenía que interactuar con Sofía, lo hacía con una cortesía fría que era de alguna manera peor que la indiferencia de antes. A las 11:00, Carla llegó para su reunión semanal, pero esta vez trajo café para 2 y se quedó mucho más tiempo del habitual. Sofía podía escuchar su risa a través de las paredes de vidrio, y notó cómo Alejandro parecía estar haciendo un esfuerzo para parecer más involucrado en la conversación de lo que había estado últimamente. Cuando llegó la hora del almuerzo,
Sofía tomó su bolsa con manos que temblaban ligeramente. No estaba segura de por qué se sentía como si estuviera traicionando a alguien, pero la sensación estaba ahí, pesada en su pecho. «Que tengas un buen almuerzo», dijo Alejandro sin levantar la vista de su computadora cuando ella pasó por su oficina. «Gracias», murmuró ella, deseando poder decir algo más, algo que aliviara la tensión, pero no sabía qué. En el café Luna de Miel, Diego ya estaba esperándola, y como siempre su sonrisa la calmó inmediatamente. Vestía una camisa celeste que resaltaba sus ojos verdes, y había algo en su expresión que parecía más serio de lo usual. «Hola, hermosa», dijo cuando ella se acercó, levantándose para darle un beso en la mejilla. «Hola», respondió ella, sintiendo cómo se relajaban sus hombros por primera vez en todo el día. «Te ves tensa. ¿Todo bien en el trabajo?» La perspicacia de Diego la sorprendió. En solo una semana de conocerse, ya podía leer sus estados de ánimo mejor que algunas personas que conocía desde hacía años. «Solo un día difícil», mintió parcialmente. «¿Y tú? ¿Cómo va el proyecto en Polanco?» Diego le contó sobre los avances en la construcción del edificio de oficinas que estaba supervisando, pero Sofía notó que había algo más en su mente. Finalmente, mientras compartían un pedazo de pay de limón, él puso su mano sobre la de ella en la mesa. «Sofía, hay algo que quiero decirte». El tono serio de su voz hizo que ella se enderezara en su silla. «¿Qué pasa?» «He estado pensando mucho sobre nosotros esta semana. Sé que apenas nos conocemos, pero siento una conexión contigo que no había sentido con nadie en mucho tiempo». El corazón de Sofía se aceleró, pero no estaba segura si era de emoción o de pánico. «Diego, déjame terminar», dijo él suavemente. «Sé que esto puede sonar precipitado, pero me han ofrecido un trabajo en Guadalajara. Es una gran oportunidad, supervisar la construcción de un complejo residencial completo, pero también significa dejar la Ciudad de México por al menos un año». Sofía sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. «¿Cuándo?» «El lunes. Sé que es súbito, pero también sé que no quiero irme sin saber si esto entre nosotros podría ser algo más». «¿Qué estás diciendo?» Diego tomó ambas manos de ella entre las suyas. «Te estoy pidiendo que vengas conmigo, Sofía. Sé que parece una locura, pero Guadalajara es una ciudad hermosa. Hay oportunidades de trabajo, y podríamos ver a dónde nos lleva esto sin las distracciones de aquí». El mundo de Sofía se detuvo completamente. Diego le estaba pidiendo que dejara su trabajo, su vida en la Ciudad de México, por una relación que tenía menos de una semana. «Diego, yo no puedo. Es demasiado. No me respondas ahora», dijo él rápidamente. «Solo piénsalo. Piensa en si no hay algo dentro de ti que quiere una aventura, que quiere ver qué más hay en el mundo más allá de esa oficina donde te sientes invisible». Mientras regresaba al trabajo, la cabeza de Sofía era un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, la oferta de Diego representaba todo lo que había soñado: ser vista, ser valorada, tener una aventura. Por otro lado, significaba dejar todo lo conocido por alguien que apenas conocía. Y luego estaba Alejandro. Justo cuando había comenzado a verla, cuando había admitido sentir algo por ella, Diego le ofrecía una salida completa de esa situación complicada. Cuando llegó a su escritorio, encontró un pequeño ramo de flores, no rosas rojas dramáticas, sino tulipanes blancos simples y elegantes, con una nota escrita a mano. «Sofía, lamento si fui inapropiado ayer. Tu amistad significa más para mí de lo que me di cuenta. Espero que podamos encontrar una manera de seguir adelante sin que las cosas sean incómodas». Sofía se quedó mirando la nota durante varios minutos, sintiendo lágrimas que no esperaba formarse en sus ojos. Alejandro estaba retrocediendo, dándole espacio, siendo el caballero que probablemente siempre había sido bajo esa fachada fría, pero al hacerlo, también estaba cerrando una puerta que apenas se había abierto. Mirando hacia su oficina, lo vio concentrado en su trabajo, o al menos fingiendo estarlo. Por un momento sus ojos se encontraron a través del vidrio, y ella vio algo en su expresión que la partió en dos: resignación mezclada con un dolor que estaba tratando de ocultar. Esa noche, Sofía se quedó despierta hasta muy tarde, mirando el techo de su pequeño departamento y tratando de decidir entre la seguridad de lo conocido y la promesa de lo desconocido, entre el hombre que finalmente la había visto
y el hombre que la había visto desde el primer momento. El sábado por la mañana, Sofía despertó con la decisión de no tomar ninguna decisión. Se quedaría en su departamento, leería un libro, tal vez vería una película, y no pensaría en Diego, ni en Alejandro, ni en las opciones imposibles que se habían presentado en su vida. Era un plan perfecto que duró exactamente hasta las 10:30, cuando sonó su teléfono. «¿Sofía?», habla Alejandro. Su voz sonaba diferente por teléfono, más cercana de alguna manera, menos formal. «¿Alejandro? ¿Está todo bien? ¿Pasó algo en la oficina?» «No, no es trabajo. Estoy afuera de tu edificio». Sofía se incorporó bruscamente en su sofá, donde había estado acurrucada con una taza de café y rayuela de Cortázar. «¿Qué? Sé que esto es completamente inapropiado, y si quieres que me vaya, lo entenderé perfectamente. Pero necesito hablar contigo, y no podía esperar hasta el lunes». El corazón de Sofía comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo a través del teléfono. «¿Cómo sabes dónde vivo? Está en tu expediente de recursos humanos». «Sofía, sé que esto está mal en tantos niveles, pero por favor, ¿puedes bajar? O si prefieres, puedo subir o podemos ir a algún lugar neutral». «Baja en 5 minutos», lo interrumpió ella, sorprendida por su propia decisión. Se miró en el espejo del baño y se horrorizó. Cabello despeinado, pijama de algodón con pequeños gatos estampados y ni una gota de maquillaje. Se cepilló rápidamente los dientes, se peinó y se cambió a unos jeans y una camiseta blanca simple. No había tiempo para maquillaje, pero se pellizcó las mejillas para darles un poco de color. Cuando bajó al vestíbulo de su edificio, encontró a Alejandro paseando nerviosamente cerca de la entrada. Vestía jeans oscuros y una camisa blanca de mangas largas, sin corbata, sin el traje de armadura que usaba todos los días en la oficina. Se veía más joven, más vulnerable, y completamente fuera de lugar en el modesto edificio de departamentos de Sofía. «Gracias por bajar», dijo cuando la vio. «Sé que esto es extraño. ¿Qué pasa, Alejandro? Me tienes preocupada». Él se pasó una mano por el cabello, un gesto que ella nunca había visto en la oficina. «¿Podemos caminar? Hay un parque cerca, ¿verdad?» Sofía asintió y lo guió hacia el Parque México, a solo 2 cuadras de su edificio. Era una hermosa mañana de sábado, y el parque estaba lleno de familias paseando, niños jugando, parejas jóvenes tomadas de la mano. El contraste con la tensión que había entre ellos era casi cómico. Caminaron en silencio durante varios minutos antes de que Alejandro finalmente hablara. «Ayer, después de que te fuiste a almorzar, no pude concentrarme en nada. Carla estuvo en mi oficina durante 2 horas hablando sobre el proyecto y honestamente no escuché ni una palabra de lo que dijo». «Alejandro, déjame terminar, por favor. Tengo 32 años, Sofía. He construido una empresa exitosa. Tengo más dinero del que necesito y hasta hace una semana pensaba que tenía mi vida perfectamente planificada. Iba a casarme con Carla eventualmente, porque tiene sentido en papel. Viene de la misma clase social, entiende el negocio, encaja perfectamente en mi mundo». Sofía sintió una punzada de dolor al escuchar sobre sus planes con Carla, pero continuó caminando en silencio. «Pero entonces te vi con él, y por primera vez en mi vida adulta, sentí algo que no podía racionalizar o controlar. Celos. Celos puros e irracionales por una mujer que ni siquiera sabía que existía realmente hasta esa semana». Se detuvieron junto a una fuente en el centro del parque, y Alejandro finalmente la miró directamente. «¿Sabes lo que hice anoche? Me quedé despierto hasta las 3 de la mañana leyendo tu currículum, todos los informes de evaluación de tu desempeño, tratando de entender cómo alguien había estado tan cerca de mí durante 2 años y yo había sido tan ciego». «¿Y qué encontraste?», preguntó Sofía suavemente. «Encontré que has estado haciendo el trabajo de 3 personas sin quejarte nunca. Encontré que cada proyecto que has manejado se ha completado perfectamente y a tiempo. Encontré que has rechazado aumentos de sueldo porque dijiste que no querías ser una carga para la empresa durante tiempos difíciles». Sofía se ruborizó. No sabía que él había visto eso. «También encontré esto», continuó Alejandro, sacando un papel doblado de su bolsillo. «Una carta de renuncia que escribiste hace 6 meses y que nunca entregaste». El aire se escapó de los pulmones de Sofía. Había olvidado completamente sobre esa carta.
escrita durante una noche particularmente difícil, cuando se había sentido especialmente invisible y sin valorar. «¿Por qué no la entregaste?», preguntó él. «¿Por qué? Porque necesitaba el trabajo. Y porque a pesar de todo, a pesar de sentirme invisible, había algo sobre estar cerca de ti». Se detuvo, dándose cuenta de lo que estaba a punto de admitir. «Algo sobre estar cerca de mí que...». Sofía respiró profundamente. Si él iba a ser honesto, ella también podía serlo. Había algo sobre estar cerca de ti que hacía que los días fueran soportables. Incluso cuando no me veías, yo te veía. Veía qué tan apasionado eras sobre tu trabajo, qué tan perfectamente diseñadas estaban todas tus estructuras, qué tan gentil eras con los clientes, incluso cuando estaban siendo difíciles. Y pensé que tal vez, algún día, si me quedaba lo suficiente tiempo y hacía mi trabajo lo suficientemente bien, tal vez me verías. Las palabras salieron en un torrente, 2 años de sentimientos reprimidos finalmente encontrando su voz. Sofía. La voz de Alejandro era apenas un susurro, pero entonces llegó Diego, y por primera vez alguien me vio inmediatamente. No tuve que esperar 2 años o probar mi valor o ser perfecta, solo me vio. ¿Estás enamorada de él? La pregunta la sorprendió por su directa simplicidad. No lo sé, es complicado. Él me pidió que me fuera con él a Guadalajara. Alejandro se quedó completamente inmóvil. ¿Qué? Ayer, durante el almuerzo, le ofrecieron un trabajo allá y quiere que vaya con él. ¿Vas a ir? No lo sé, admitió Sofía. Parte de mí quiere hacerlo. Quiere tomar ese riesgo, tener esa aventura, estar con alguien que me valora desde el primer momento. ¿Y la otra parte? Sofía lo miró directamente a los ojos, viendo en ellos una vulnerabilidad que nunca había visto antes. La otra parte no puede dejar de preguntarse, ¿qué pasaría si me quedara? ¿Qué pasaría si el hombre que finalmente me vio realmente quiere intentar algo conmigo? ¿O si solo está reaccionando por celos y se arrepentirá cuando se dé cuenta de lo complicado que sería? Alejandro se acercó un paso más a ella. No son celos, Sofía. Bueno, empezó como celos, no voy a mentir sobre eso, pero lo que siento ahora, lo que me mantuvo despierto toda la noche, lo que me hizo venir aquí esta mañana sabiendo que estoy arriesgando mi reputación profesional, eso no son celos. Eso es algo mucho más profundo y más aterrador. ¿Qué es entonces? Es la realización de que durante 2 años, la mujer perfecta para mí ha estado sentada a 10 metros de distancia, y he sido demasiado arrogante y demasiado ciego para verla. Y ahora que finalmente abro los ojos, podría perderla por mi propia estupidez. El silencio se extendió entre ellos, lleno de posibilidades y miedos. A su alrededor, la vida del parque continuaba normalmente, pero para Sofía se sentía como si el mundo se hubiera detenido. Alejandro, si vamos a hacer esto, si realmente vamos a intentar algo, necesito que entiendas una cosa. Lo que sea, no puedo ser tu secreto. No puedo pretender en la oficina que no pasa nada entre nosotros, mientras en privado somos algo más. Ya he sido invisible lo suficiente en mi vida. Él asintió inmediatamente. No quiero que seas mi secreto. Quiero que seas mi todo. La intensidad en su voz hizo que las rodillas de Sofía se debilitaran. Pero Diego se va el lunes. Necesito darle una respuesta. Entonces te pido que me des hasta el domingo por la noche. 24 horas para mostrarte que esto es real, que no es solo una reacción impulsiva. Y si al final decides que tu futuro está con él, lo entenderé. No me gustará, pero lo entenderé. Sofía lo miró. Este hombre que había reorganizado completamente su mundo en una semana, y supo que no importaba qué decidiera, su vida nunca volvería a ser la misma. 24 horas, acordó finalmente. El domingo amaneció con uno de esos días perfectos que solo ocurren en la Ciudad de México durante el otoño. Cielo despejado, temperatura ideal y una luz dorada que hacía que todo se viera como una postal. Sofía se despertó temprano, no por la alarma, sino por la emoción y los nervios que habían estado corriendo por sus venas desde que Alejandro se había despedido la tarde anterior con un simple «te recojo a las 10». Se duchó con cuidado. Eligió un vestido azul midi que había estado guardando para una ocasión especial y por primera vez en mucho tiempo se sintió realmente hermosa. No estaba tratando de impresionar a nadie o de ser algo que no era. Simplemente se estaba vistiendo para una versión de sí misma
que finalmente había decidido conocer. A las 10 en punto, Alejandro tocó a su puerta. Cuando Sofía abrió, se quedó sin aliento. Vestía pantalones de mezclilla oscuros, una camisa blanca de lino y una chaqueta de cuero negra que lo hacía ver completamente diferente al ejecutivo formal que veía todos los días. Tenía el cabello ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él varias veces, y en sus manos llevaba un pequeño ramo de girasoles. «Buenos días», dijo con una sonrisa que transformó completamente su rostro. «Estos son para ti. Pensé que las rosas eran demasiado obvias, y recordé que dijiste que tu libro favorito era sobre la luz del sol en Macondo». El detalle la sorprendió completamente. Había mencionado 100 años de soledad de pasada durante su almuerzo en el Four Seasons, y él había recordado no solo el libro, sino que había conectado los girasoles con la idea de la luz dorada que García Márquez describía en su obra. «Son perfectos», dijo ella tomando las flores. «Déjame ponerlos en agua y nos vamos». «No hay prisa, tenemos todo el día». Mientras Sofía arreglaba las flores en un florero, no podía dejar de sonreír. Era un gesto tan simple, pero demostraba una atención y un cuidado que no había esperado de él. «¿A dónde vamos?», preguntó mientras cerraba la puerta de su departamento. «Es una sorpresa, pero espero que tengas zapatos cómodos». Bajaron al estacionamiento donde Alejandro tenía su BMW negro, pero en lugar de abrir la puerta del pasajero, se dirigió al lado del conductor y sacó un casco. «¿Un casco?», preguntó Sofía confundida. «Hoy no somos el arquitecto exitoso y su asistente. Hoy somos solo Alejandro y Sofía explorando la ciudad», dijo él señalando hacia una motocicleta que estaba estacionada junto al auto. Sofía se quedó boquiabierta. Era una Harley Davidson Vintage, color negro mate con detalles cromados, absolutamente hermosa. «¿Es tuya?», mi pequeña rebeldía de fin de semana, admitió Alejandro con una sonrisa ligeramente avergonzada. «Mi padre siempre dijo que las motocicletas eran para rebeldes sin futuro. Así que cuando compré mi primera empresa también compré esto». «No puedo creerlo. El perfectamente controlado Alejandro Mendoza tiene una Harley. El perfectamente controlado Alejandro Mendoza está cansado de ser perfectamente controlado». Sofía se puso el casco, sintiéndose como si estuviera en una película. Cuando se subió a la motocicleta detrás de él y puso sus brazos alrededor de su cintura, sintió una intimidad que no había experimentado con nadie antes. Podía sentir el calor de su cuerpo, la firmeza de sus músculos bajo la camisa, y cuando él arrancó la moto, toda la tensión de la semana pasada desapareció en el rugido del motor. Manejaron por las calles de la Ciudad de México, evitando las avenidas principales y tomando rutas que Sofía nunca había visto antes. Alejandro parecía conocer cada callejón, cada atajo, cada rincón hermoso de la ciudad que normalmente permanecía oculto para los turistas y los oficinistas. Su primera parada fue el mercado de Coyoacán, donde Alejandro la guió a través de los puestos de comida con la familiaridad de alguien que había estado allí muchas veces. «¿Vienes aquí seguido?», gritó Sofía sobre el ruido del mercado. «Todos los domingos por la mañana desde que tengo la moto», respondió él. «Es mi ritual. Café, tostadas y observar a la gente vivir sus vidas sin prisa». Compraron café de olla y tostadas con frijoles y se sentaron en una pequeña mesa de plástico junto a otros locales que claramente reconocían a Alejandro. El vendedor, don Ramón, incluso le preguntó por su novia bonita, haciendo que tanto Alejandro como Sofía se sonrojaran. «Disculpa, don Ramón», dijo Alejandro después de que el hombre se alejó. «No estoy acostumbrado a traer acompañantes aquí». «¿Nunca trajiste a Carla?». La pregunta salió antes de que Sofía pudiera detenerla, y inmediatamente se arrepintió de haber roto el hechizo del momento. «Carla no es...». Alejandro hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Carla y yo tenemos una relación basada en expectativas mutuas y conveniencia social. Nunca la he traído aquí porque este lugar es personal, íntimo. Es donde vengo a recordar quién soy cuando no estoy siendo el CEO». «¿Y quién eres cuando no estás siendo el CEO?». «Hasta hace una semana no estaba seguro, pero contigo creo que estoy empezando a recordar». Después del mercado fueron a Xochimilco, donde Alejandro había reservado una trajinera privada. Mientras navegaban por los canales, él le contó historias sobre la historia de la ciudad.
sobre los arquitectos que admiraba, sobre los edificios que soñaba construir algún día. Sofía se encontró relajándose completamente, riéndose más de lo que había reído en meses, sintiendo una conexión que iba mucho más allá de la atracción física. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Sofía mientras el trajinero navegaba hacia un canal más tranquilo. Lo que sea. ¿Por qué yo? De todas las mujeres que podrías elegir, ¿por qué la invisible asistente? Alejandro fue silencioso por un momento, mirando el agua que se deslizaba junto a ellos. ¿Sabes qué me di cuenta ayer cuando estaba leyendo tu expediente? En 2 años nunca llegaste tarde ni una sola vez. Nunca te quejaste, ni siquiera cuando te pedía que te quedaras tarde. Siempre recordabas exactamente cómo me gusta el café, qué reuniones son importantes, qué clientes necesitan atención especial. Ese es mi trabajo, dijo Sofía. No, eso va más allá del trabajo. Eso es cuidar de alguien. Y me di cuenta de que durante 2 años has estado cuidando de mí de maneras que yo ni siquiera noté, y nadie me ha cuidado así desde nunca. La honestidad en su voz hizo que el corazón de Sofía se apretara. Pero también me di cuenta de algo más, continuó él. Te vi con Diego, cómo te iluminabas cuando hablabas con él, y me di cuenta de que yo nunca te había dado razones para iluminarte así. Él te vio inmediatamente, te valoró desde el primer momento. Y eso me hizo darme cuenta de que no solo había estado perdiendo la oportunidad de conocerte, sino que había estado desperdiciando la oportunidad de ser la mejor versión de mí mismo. Cuando el sol comenzó a ponerse, regresaron a la ciudad y se detuvieron en una pequeña terraza en el techo de un edificio en la Roma Norte que Sofía nunca había notado antes. ¿Cómo conoces todos estos lugares?, preguntó mientras se sentaban en una mesa con vista panorámica de la ciudad. Cuando construyes edificios, aprendes a ver la ciudad desde arriba, y cuando pasas demasiadas noches trabajando solo, aprendes a buscar lugares donde puedes sentarte y recordar por qué amas esta ciudad. Ordenaron vino y tapas, y mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse debajo de ellos, Sofía se sintió como si estuviera viviendo un sueño. Este hombre sentado frente a ella, riéndose de sus chistes, haciendo preguntas genuinas sobre su vida, sus sueños, sus miedos, era una versión de Alejandro que nunca había imaginado que existía. «Sofía», dijo él mientras compartían el último bocado de postre, «sé que esto es complicado. Sé que soy tu jefe. Sé que apenas estamos conociéndonos realmente. Y sé que Diego te está ofreciendo una aventura que yo no puedo igualar. Pero», continuó tomando su mano a través de la mesa, «también sé que lo que siento por ti es más real que cualquier cosa que haya sentido antes. Y si me das la oportunidad, quiero pasar el resto de mi vida demostrándote que valoras la pena ser vista, ser valorada, ser amada». La palabra amada quedó flotando entre ellos, y Sofía sintió como si su corazón se hubiera detenido completamente. «Alejandro, no tienes que responder ahora», dijo él rápidamente. «Pero cuando tomes tu decisión mañana sobre Diego, quiero que sepas que la alternativa no es solo quedarte en el mismo trabajo con el mismo jefe frío. La alternativa es comenzar algo completamente nuevo conmigo, algo que no sé exactamente cómo va a funcionar, pero que quiero descubrir contigo». Mientras regresaban a su departamento en la motocicleta, Sofía se aferró a Alejandro un poco más fuerte, sabiendo que al día siguiente tendría que tomar la decisión más importante de su vida. Sofía pasó la noche del domingo despierta, dando vueltas en su cama mientras reproducía en su mente cada momento del día con Alejandro. La sensación de sus brazos alrededor de su cintura en la motocicleta, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de arquitectura, el toque gentil de su mano cuando la ayudó a bajar de la trajinera. Todo se sentía como un sueño, demasiado perfecto para ser real, pero también estaba la propuesta de Diego. Guadalajara, una nueva vida, la oportunidad de empezar de cero con alguien que la había visto desde el primer momento. No tendría que navegar las complejidades de una relación con su jefe, no tendría que preocuparse por los chismes de oficina o las dinámicas de poder. A las 5 de la mañana se levantó y se hizo una taza de té, sentándose en el pequeño balcón de su departamento que daba vista a la calle aún dormida. El aire fresco de la madrugada la ayudó a aclarar sus pensamientos.
La verdad era que tanto Alejandro como Diego le ofrecían algo que había estado buscando toda su vida: ser vista, ser valorada, ser importante para alguien, pero la ofrecían de maneras completamente diferentes. Con Diego sería una aventura, un salto al vacío, la promesa de algo nuevo y emocionante. Con Alejandro sería complicado, incierto, pero también profundamente real. Había algo en la manera en que él la había mirado el día anterior, como si estuviera viendo no solo quién era ella ahora, sino quién podría llegar a ser. A las 7, su teléfono sonó. Era Diego. «Buenos días, preciosa. ¿Dormiste bien?» «En realidad no dormí mucho», admitió ella, pensando en la decisión. «Sí». Hubo un silencio en la línea antes de que Diego hablara nuevamente. «Sofía, quiero que sepas que sin importar lo que decidas, estos días contigo han sido increíbles. Hacía mucho tiempo que no conectaba con alguien como contigo, Diego, y también quiero que sepas que, si decides quedarte, lo entenderé. Sé que esta decisión no es solo sobre nosotros, es sobre tu vida entera». La comprensión en su voz casi la hizo llorar. «¿Cuándo necesitas la respuesta?» «Mi vuelo sale a las 6 de la tarde. Si vienes conmigo, necesito saberlo antes de las 4 para cambiar tu boleto». Después de colgar, Sofía se duchó y se vistió para ir al trabajo, aunque era lunes y todo se sentiría diferente después del fin de semana. Eligió un vestido gris simple y se recogió el cabello en un moño bajo, tratando de proyectar normalidad cuando se sentía cualquier cosa menos normal. Cuando llegó a la oficina, Alejandro ya estaba ahí, pero esta vez no estaba en su oficina sino esperándola en su escritorio. Vestía su traje usual, pero había algo en su postura que era menos formal que antes. «Buenos días», dijo suavemente cuando la vio acercarse. «Buenos días». «¿Café?», ofreció él señalando una taza que ya había preparado. «Lo hice como a ti te gusta, con un poco de canela». El gesto la sorprendió. En 2 años, él nunca había preparado café para nadie. «Gracias», dijo, tomando la taza con manos que temblaban ligeramente. «Sofía, sobre ayer», comenzó él, pero ella lo interrumpió. «Fue perfecto», dijo honestamente. «Todo el día fue perfecto». Una sonrisa se extendió por el rostro de Alejandro. «Para mí también, pero sé que todavía tienes una decisión que tomar y no quiero presionarte. Solo quiero que sepas que sin importar lo que elijas, no me arrepiento de haberte mostrado quién soy realmente». «Alejandro, yo...» El teléfono de la oficina sonó, interrumpiendo el momento. Era un cliente importante, y durante los siguientes 2 horas se vieron arrastrados de vuelta a la rutina del trabajo. Pero había una diferencia sutil en la manera en que interactuaban. Cuando Alejandro le daba instrucciones, lo hacía mirándola directamente a los ojos. Cuando ella le entregaba documentos, él se aseguraba de que sus dedos se rozaran. A las 11, Carla llegó para una reunión, y Sofía notó inmediatamente que algo había cambiado en la dinámica. Carla entró a la oficina de Alejandro con su confianza usual, pero cuando salió media hora después, su sonrisa parecía forzada. «Sofía, ¿puedes venir a mi oficina, por favor?», pidió Alejandro después de que Carla se fuera. Cuando entró, él estaba parado junto a la ventana, mirando hacia la calle. «¿Todo bien con Carla?», preguntó ella. «Le dije que no vamos a seguir adelante con nuestros planes personales». El corazón de Sofía se saltó un latido. «¿Por qué?». Él se giró para mirarla directamente. «Porque me di cuenta de que no puedo pretender sentir algo que no siento, no cuando he descubierto lo que se siente estar realmente conectado con alguien». «Alejandro, no es presión», dijo él rápidamente. «Es solo honestidad. Sin importar lo que decidas sobre Diego, necesitaba que Carla supiera que no podía continuar con algo que sería injusto para ambos». A la hora del almuerzo, Sofía se quedó en la oficina en lugar de ir al café. No podía enfrentar la posibilidad de ver a Diego hasta haber tomado su decisión. En lugar de eso, se sentó en el pequeño comedor de empleados con un sándwich que apenas tocó, tratando de ordenar sus pensamientos. A las 2 de la tarde, su teléfono sonó. Era Diego nuevamente. «Hola, hermosa. ¿Has decidido?» «Diego, necesito verte. ¿Puedes venir al vestíbulo de mi edificio?» «Por supuesto. Estaré ahí en 10 minutos». Cuando Sofía bajó al vestíbulo, encontró a Diego esperándola con una expresión que mostraba que ya sabía cuál sería su respuesta. Vestía jeans y una camiseta, y ya tenía una pequeña maleta junto a él.
Ya sabes lo que voy a decir, ¿verdad?, dijo ella suavemente. Diego sonrió, pero había tristeza en sus ojos. Lo sospeché desde ayer. Había algo diferente en ti, como si hubieras encontrado algo que habías estado buscando. Diego, eres un hombre increíble. Cualquier mujer sería afortunada de tenerte, pero no tú, no yo. No porque no seas suficiente, sino porque mi corazón está en otro lugar. Diego asintió lentamente. Es el hombre del edificio, tu jefe. ¿Cómo lo sabes? La manera en que mirabas hacia arriba cuando estábamos en el café, y la manera en que cambiaste después de conocerme. No fue solo porque yo te estuviera prestando atención, fue porque alguien más finalmente se dio cuenta de lo que se había estado perdiendo. Diego se acercó y la abrazó gentilmente. Espero que él sepa lo afortunado que es, murmuró contra su cabello. Espero que encuentres a alguien que te vea tan claramente como tú me viste a mí. La encontraré, dijo él con una sonrisa que era genuina a pesar de la tristeza. Y cuando lo haga, le voy a contar sobre la mujer hermosa que me enseñó que a veces la conexión perfecta llega en el momento perfecto, solo que con la persona equivocada. Después de que Diego se fue, Sofía se quedó en el vestíbulo por varios minutos, procesando el final de esa posibilidad. Se sentía triste, pero también aliviada. Había tomado su decisión, y aunque era aterradora, se sentía correcta. Cuando regresó a la oficina, Alejandro estaba esperándola en su escritorio con una expresión ansiosa que no trataba de ocultar. «¿Todo bien?», preguntó. «Todo bien», respondió ella. «Pero necesitamos hablar, en privado». Fueron a su oficina, y Sofía cerró la puerta detrás de ellos, algo que nunca había hecho en 2 años. «Me quedé», dijo simplemente. La sonrisa que se extendió por el rostro de Alejandro fue como el amanecer. «¿Estás segura?». «Estoy aterrada, pero estoy segura». Él se acercó a ella lentamente, como si no quisiera asustarla o quebrar el hechizo del momento. «Sofía, hay condiciones», lo interrumpió ella. «Por supuesto, las que sean. Primera, no más ser invisible. Si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo abiertamente. No me esconderé ni pretenderé que solo somos jefe y empleada. Acordado. Segunda, quiero una promoción. No porque estemos juntos, sino porque he estado haciendo el trabajo de 3 personas durante 2 años y merezco reconocimiento. Ya estaba planeando eso. Quiero que seas mi socia junior». La propuesta la sorprendió completamente. «¿Socia? Tienes un título en literatura, pero también has aprendido más sobre el negocio de la arquitectura en estos 2 años que muchos arquitectos aprenden en 10. Y tienes algo que yo no tengo. Sabes cómo conectar con las personas, cómo hacer que se sientan vistas y valoradas». «¿Y la tercera condición?», preguntó él cuando ella no respondió inmediatamente. Sofía sonrió, sintiéndose más segura de sí misma de lo que se había sentido en años. «La tercera condición es que me beses ahora mismo, porque he estado esperando 2 años para esto, y no quiero esperar ni un segundo más». Alejandro no necesitó que se lo pidiera 2 veces. 6 meses después, Sofía llegó a la oficina el lunes por la mañana, con el cabello suelto cayendo sobre los hombros y un vestido azul eléctrico que habría sido demasiado atrevido para la antigua versión de sí misma. Cargaba una taza de café de luna de miel en una mano y una carpeta con propuestas de nuevos proyectos en la otra. Su escritorio ya no estaba frente a la oficina de Alejandro. Ahora tenía su propia oficina con paredes de cristal y una vista espectacular del Paseo de la Reforma. La placa en su puerta decía «Sofía Herrera, directora de Relaciones Corporativas y Desarrollo de Proyectos». Un título que Alejandro había creado específicamente para ella, combinando su talento natural para las relaciones humanas con su creciente conocimiento del negocio. «Buenos días, señorita Herrera», la saludó Carmen, la nueva recepcionista, con una sonrisa cómplice. «El señor Mendoza ya llegó y está esperándola en su oficina». Sofía sonrió. Durante los primeros meses después de que hicieran pública su relación, había habido algunos ajustes incómodos en la oficina. Algunos empleados habían reaccionado con sorpresa, otros con chismes apenas disimulados, y unos pocos con resentimiento abierto. Carla había renunciado después de 1 mes, pero no sin antes hacer algunos comentarios ácidos sobre favoritismo romántico. Pero Alejandro había manejado la situación con firmeza y profesionalismo. Había reorganizado la estructura de la empresa,
promovido a varios empleados que merecían reconocimiento, y había dejado muy claro que las decisiones profesionales se basarían en mérito, no en relaciones personales. Gradualmente, la dinámica de la oficina se había establecido en una nueva normalidad. Cuando Sofía entró a la oficina de Alejandro, lo encontró concentrado en sus planos, con esa expresión de enfoque intenso que había aprendido a amar. Ya no la intimidaba. Ahora sabía que detrás de esa concentración había un hombre que la noche anterior había cocinado para ella mientras discutían planes para el fin de semana. «Buenos días, socio», dijo ella, usando el título que había insistido en mantener en el trabajo. «Buenos días, hermosa», respondió él, levantando la vista con esa sonrisa que todavía hacía que su corazón se acelerara. «¿Cómo fue tu fin de semana en casa de tus padres?» «Productivo. Mi madre finalmente admitió que tal vez tenías buenas intenciones, y mi padre dejó de preguntarte sobre tus planes a largo plazo cada 5 minutos». Alejandro se rió. La primera cena con los padres de Sofía había sido un desastre cómico de proporciones épicas. Su padre, un obrero de la construcción jubilado, había interrogado a Alejandro con la sutileza de un detective de policía, mientras que su madre había alternado entre estar demasiado nerviosa para hablar y hacer preguntas embarazosamente directas sobre cuándo pensaban casarse. «Tu padre es un buen hombre, solo está protegiendo a su hija. Y ahora que ve que eres serio sobre nosotros, está empezando a relajarse». La palabra «serio» todavía le daba mariposas a Sofía. Durante los últimos 6 meses, Alejandro había demostrado su compromiso de maneras tanto grandes como pequeñas. Había presentado a Sofía en eventos sociales importantes, la había incluido en reuniones estratégicas de la empresa y había insistido en que tomaran vacaciones juntos para que pudieran conocerse fuera del contexto del trabajo. Más importante aún, había cumplido su promesa de hacerla sentir vista. Cada mañana traía pequeños gestos que demostraban qué tan atentamente la observaba. Café con la cantidad exacta de canela que le gustaba, libros nuevos que pensaba que le interesarían, flores de camino a casa cuando había tenido un día particularmente difícil. Hablando de estar serios, dijo Alejandro dejando sus planos y acercándose a ella, «Hay algo de lo que quiero hablar contigo». El tono de su voz hizo que Sofía prestara atención completa. «¿Qué pasa? Siéntate», dijo él señalando el sofá en su oficina. «Es algo bueno, prometo». Sofía se sentó y Alejandro se acomodó junto a ella, tomando sus manos entre las suyas. «¿Recuerdas que dijiste que tu sueño había sido trabajar en una editorial?» «Sí, pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora estoy muy feliz aquí». «Lo sé, y eres increíble en lo que haces. Pero he estado pensando, ¿qué pasaría si pudieras hacer ambas cosas?» «¿A qué te refieres?» Alejandro sonrió con esa expresión que tenía cuando había estado planeando algo en secreto. «He estado hablando con algunos contactos en el mundo editorial. Hay una pequeña editorial independiente que está luchando financieramente, pero que publica trabajos realmente excepcionales. Están especializados en arquitectura y diseño, libros de arte, algunas novelas selectas. Alejandro, escúchame», continuó él. «Están buscando un inversionista silencioso que también pueda aportar experiencia empresarial. Podrías mantener tu posición aquí medio tiempo y trabajar con ellos el resto del tiempo, ayudándolos a crecer mientras también cumples tu sueño original». Sofía se quedó sin palabras. Durante 6 meses Alejandro había estado prestando atención no solo a quién era ella ahora, sino a quien había soñado ser. «¿Harías eso por mí? No lo estoy haciendo solo por ti. También lo estoy haciendo por nosotros. Quiero construir una vida contigo, donde ambos podamos ser la mejor versión de nosotros mismos». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Sofía. «Hay algo más», dijo Alejandro, su voz volviéndose ligeramente nerviosa. «¿Qué más?». Él se levantó del sofá y, para completa sorpresa de Sofía, se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. «Sofía Herrera, durante 2 años fuiste invisible para mí, pero durante los últimos 6 meses has hecho que todo en mi vida sea más claro, más brillante, más real. No quiero pasar otro día sin saber que construiremos nuestro futuro juntos». Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero elegante, un diamante solitario en una banda de oro blanco, perfecto en su simplicidad.
¿Te casarías conmigo? ¿Serías mi socia en todo? No solo en el trabajo, sino en la vida. Sofía no podía hablar. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras miraba al hombre que había transformado completamente su mundo. Sí, logró susurrar finalmente. Sí, por supuesto que sí. Cuando Alejandro deslizó el anillo en su dedo, Sofía se sintió como si estuviera viviendo en un sueño. Pero esta vez era un sueño del que no quería despertar. Se besaron allí mismo en su oficina, con las paredes de cristal dando vista a toda la empresa, y por primera vez en su vida, a Sofía no le importó ser vista. De hecho, quería que todo el mundo viera cuánto la amaba este hombre y cuánto lo amaba ella a cambio. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, dijo Alejandro cuando se separaron, con su frente apoyada contra la de ella. ¿Qué? Que nunca tuve que cambiar quién eras para amarte. Solo tuve que abrir los ojos y verte realmente. Mientras se sentaban juntos en el sofá, planeando su futuro y riendo sobre cómo contarle las noticias a sus familias, Sofía reflexionó sobre el viaje extraordinario que la había llevado desde la invisibilidad hasta este momento de perfecta visibilidad. A veces, pensó, el amor no llega cuando lo estás buscando. A veces llega cuando finalmente tienes el coraje de ser visto tal como eres, y cuando encuentras a alguien que tiene la sabiduría de reconocer el tesoro que había estado frente a sus ojos todo el tiempo. 6 meses después, mientras caminaba hacia el altar en un pequeño jardín en Coyoacán, con un vestido sencillo pero hermoso y un ramo de girasoles en sus manos, Sofía vio a Alejandro esperándola con lágrimas en los ojos y esa sonrisa que había aprendido a amar. Ya no era invisible. Era amada, valorada, vista en toda su magnificencia. Y finalmente, después de toda una vida de esperar, era exactamente donde pertenecía. Fin epílogo. Un año después, Sofía publicó su primer libro, una colección de cuentos sobre mujeres que encuentran el coraje de ser vistas. Se convirtió en un bestseller nacional, y en la dedicatoria escribió: «Para Alejandro, quien me enseñó que a veces la persona que estamos destinados a amar ha estado ahí todo el tiempo, esperando a que abramos los ojos. Y para Diego, quien leyó el libro desde Guadalajara, donde había conocido a una hermosa ingeniera que lo vio desde el primer momento y nunca dejó de verlo, sonrió al reconocer su papel en esta hermosa historia de amor que había ayudado a comenzar. Porque a veces, las mejores historias de amor comienzan cuando alguien tiene el coraje de ayudarnos a ver nuestro propio valor, incluso si esa persona no es con quien terminamos. Y las mejores terminan cuando encontramos a alguien que nos ve no solo como somos, sino como podemos llegar a ser».